general para los efectos establecidos en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen apartar algún artículo en particular lo manifiesten ante esta presidencia, dando a conocer él o los artículos que deseen impugnar. De conformidad con lo previsto en los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general, ni haberse impugnado ninguno de sus artículos en lo particular, procederemos a su votación en un solo acto, tanto en lo general como en la totalidad de sus artículos en lo particular, por lo que solicito al diputado secretario lo somete en votación nominal a consideración del Pleno. En votación nominal se somete el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Beauregard de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorquez Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeruas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Bueno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín a favor. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Diputada Presidenta, el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, ha sido aprobado con 30 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Emiliano Zapata para el ejercicio fiscal del año 2011, por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. Toda vez que el dictamen de la Ley de Ingresos del municipio de Huimanguillo, Tabasco, se ha dispensado en su lectura, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión primero en lo general y posteriormente en lo particular por constar de más de un artículo. Se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en contra o si es a favor. En virtud de que ningún diputado se anotó en contra del dictamen en lo general para los efectos establecidos en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen apartar algún artículo en lo particular lo manifiesten ante esta presidencia, dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar.
De conformidad con lo previsto en los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni haberse impugnado ninguno de sus artículos en lo particular, procederemos a su votación en un solo acto, tanto en lo general como en la totalidad de sus artículos en lo particular, por lo que solicito al diputado secretario lo sometan en votación nominal a consideración del Pleno. En votación nominal se somete el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Beauregard de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorquez Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeruas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Bueno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín a favor. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapato Humberto. Diputada Presidenta, el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, ha sido aprobado con 30 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Huimanguillo, Tabasco, para el ejercicio fiscal del año 2011, por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. Toda vez que el dictamen de la Ley de Ingresos del municipio de Jalapa, Tabasco, se ha dispensado en su lectura previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión primero en lo general y posteriormente en lo particular, por constar de más de un artículo. Se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general, se anoten ante esta presidencia dándose a conocer si es en contra o es a favor.
En virtud de que ningún diputado se anotó en contra del dictamen en lo general, para los efectos establecidos en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen apartar algún artículo en lo particular, lo manifiesten ante esta presidencia, dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar. Considerando noveno y artículo 8. Se han anotado para impugnar diversos artículos del dictamen, en lo particular el ciudadano diputado Pascual Bellicia Rosique, con el considerando 9 y el artículo 1.8 del proyecto de dictamen de la Ley de Ingresos del municipio de Jalapa, Tabasco. En virtud de que se han apartado el o los artículos, considerando noveno artículo primero punto 8 del dictamen en discusión para su impugnación conforme a lo previsto en el artículo 100 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, los artículos restantes del dictamen se reservan para votarlos en un solo acto. Solicito al diputado secretario que en votación nominal someta el dictamen en lo general con las reservas previamente citadas a la consideración de esta soberanía, informando a esta presidencia el resultado de la votación. En votación nominal se somete el dictamen en lo general con las reservas previamente citadas a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Beauregard de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorquez Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Arcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yerbas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Bueno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateo Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín, a favor. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Diputada Presidenta, el dictamen en lo general, con las reservas previamente citadas, ha sido aprobado con 29 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones. Se le concede el uso de la palabra al diputado Pascual Bellicia Rosique para que exponga los motivos y argumentos de su impugnación al artículo 1.8 y al considerando 9 del dictamen en cuestión. Con su permiso, diputada presidenta. Compañeros diputados y diputadas, los ingresos que percibe la Hacienda Pública Municipal es una proyección o estimación
que se calcula conforme a lo recaudado en el ejercicio inmediato anterior, con el objeto de cubrir los gastos de la administración, servicios públicos, obras y demás obligaciones. Estos ingresos provienen de conceptos por los cuales el municipio puede recaudar los recursos económicos que requiere, conceptos que deben establecerse claramente en la ley, previéndose la fuente de dichos ingresos y las cantidades estimadas que habrá de obtener la hacienda pública por cada uno de ellos. Así tenemos ingresos estimados por impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos federales coordinados, participaciones y aportaciones federales, ingresos extraordinarios y otros ingresos. Es decir, en la Ley de Ingresos de los Municipios debe establecerse de manera clara y precisa los conceptos que representan ingresos para el municipio y las cantidades que recibirá el ayuntamiento por cada uno de esos conceptos. Sin embargo, del análisis del dictamen que presenta la soberanía la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Jalapa, Tabasco, es evidente que el rubro de ingresos extraordinarios no cumple con la premisa de prever la fuente de dichos ingresos, sino únicamente se relacionan adeudos del municipio por laudos laborales, créditos bancarios y pasivos por ejercicios anteriores por un monto de más de 65 millones de pesos, sobre los cuales la comisión dictaminadora señala que el municipio deberá buscar la fuente de ingresos que corresponda. Es decir, no se trata de una proyección o estimación de ingresos que percibirá el municipio de Jalapa en forma eventual de la Federación, del Estado, de instituciones financieras o de contribuciones especiales, sino la cita de adeudos sobre los que la autoridad municipal deberá buscar fuentes de ingresos para poder solventarlos, por lo que es evidente que el citado concepto no puede ni debe preverse en la Ley de Ingresos referida. Es oportuno citar que el señalamiento que realizo no pretende negar el derecho al Ayuntamiento de Jalapa de buscar fuentes de ingresos para solventar sus pasivos, ya que el hecho de que no se prevea el concepto de ingresos extraordinarios en los términos planteados no le impide a realizar los trámites y procedimientos respectivos para buscar estas fuentes de ingresos y para que en el momento en que las obtenga solicite a este Congreso la modificación de su ley de ingresos. Por lo antes expuesto, me permito proponer la modificación al dictamen en discusión, suprimiendo el considerando noveno, así como el artículo primero en el punto octavo, relativo a ingresos extraordinarios. Es cuanto, diputada presidenta. Sí, me voy a estar. Toda vez que se ha presentado una propuesta de modificación al dictamen en su artículo primero, punto octavo, del proyecto de dictamen de la Ley de Ingresos del municipio de Jalapa, Tabasco, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, solicito al diputado secretario se sirva a preguntar a la Asamblea en votación ordinaria si se pone o no a discusión dicha propuesta. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone a discusión la propuesta de modificación que ha mencionado la diputada presidenta. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Cinco, ¿verdad? Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. A ver, 5, 6, 30, serían 24. No, a ver, 20. 5 a favor, 6 abstenciones, 11 son 19, 6, a ver, 5, sí. Informo a la presidencia que el Pleno aprobó que la propuesta de modificación al artículo mencionado del dictamen no se ponga a discusión.
Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, se tiene por desechada la propuesta formulada por el ciudadano diputado Pascual Bellicia Rosique. Una vez que se han desahogado las listas de los oradores, solicito al diputado secretario pregunte esta soberanía en votación ordinaria si el artículo primero, punto octavo del dictamen está suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta a la soberanía si está suficientemente discutido el artículo que ha mencionado la diputada presidenta del dictamen. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes consideren que aún no ha sido suficientemente discutido, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la presidencia que el artículo primero, punto octavo del dictamen ha sido suficientemente discutido con 20 votos a favor, 3 votos en contra y 7 abstenciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente discutido el artículo primero, punto octavo del proyecto de dictamen de la Ley de Ingresos del municipio de Jalapa, Tabasco, por lo que procederemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación nominal someta el artículo primero, punto octavo del dictamen a la consideración de esta soberanía. Se aclara que la votación es para decidir si se queda como está en el dictamen o no. El artículo 1, punto octavo que mencionaba el diputado Bellicia, él pidió se sometiera a discusión. No se aprobó la discusión. Vamos a votar entonces si queda como está en el dictamen. O sea, si no sufre ninguna modificación, pues, si se es a favor, estamos a favor de que no sufre modificación. En votación nominal se somete el artículo primero, punto octavo del dictamen a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador, Beauregard de los Santos Lorena, Beltrán Tenorio Armando, Bellicia Rosique Pascual, Bojorquez Javier Claudia Elizabeth, Cáceres de la Fuente Juan Francisco, Castillo Moa Oscar, Ceballos Ábalos Andrés, de la Cruz Alcudia Carlos M, de la Cruz Pozo Alberto, Domínguez Sánchez Lucila, Espinosa May José Dolores, Gómez Asensio Fernando Enrique, González García Marcela de Jesús. Para ratificar el artículo mencionado, pero que quede como está en el dictamen sin la modificación que propuso el diputado. González Jesús, Hernández Córdoba Jaime, Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando,
Yeruas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Bueno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín a favor. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Perna Fernando. Villegas Zapata Humberto. ¿27, 28 y 2, 30? Sí. Diputada Presidenta, el artículo primero, punto octavo del dictamen ha sido aprobado con 27 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones. Se declara aprobado el artículo primero, punto octavo del dictamen. Solicito al diputado secretario que en votación nominal someta todo el articulado del dictamen, en lo particular a la consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete todo el articulado del dictamen, en lo particular a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Beauregard de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorquez Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González de Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeruas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Bueno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín a favor. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Perna Fernando. Villegas Zapata Humberto. Diputada Presidenta, todo el articulado del dictamen en lo particular ha sido aprobado con 28 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Jalapa, Tabasco, para el ejercicio fiscal del año 2011. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. Jalpa.
Toda vez que el dictamen de la Ley de Ingresos del municipio de Jalpa de Méndez se ha dispensado en su lectura, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión primero en lo general y posteriormente en lo particular por constar de más de un artículo. Se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en contra o es a favor. En virtud de que ningún diputado se anotó en contra del dictamen en lo general para los efectos establecidos en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen apartar algún artículo en particular, lo manifiesten ante esta presidencia dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar. De conformidad con lo previsto en los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general, ni haberse impugnado ninguno de sus artículos en lo particular, procederemos a su votación en un solo acto, tanto en lo general como en la totalidad de sus artículos en lo particular, por lo que solicito al diputado secretario lo someta en votación nominal a consideración del Pleno. En votación nominal se somete el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Borregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorquez Javier Claudia Elizabeth. Bojorquez Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeruas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Bueno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín a favor. Pulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Diputada Presidenta, el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, ha sido aprobado con 30 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Jalpa de Méndez para el ejercicio fiscal del año 2011. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. Toda vez que el dictamen de la Ley de Ingresos del municipio de Jonuta, Tabasco, se ha dispensado en su lectura previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión primero en lo general y posteriormente en lo particular por constar de más de un artículo. Se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en contra o es a favor.
En virtud de que ningún diputado se anotó en contra del dictamen en lo general para los efectos establecidos en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen apartar algún artículo en particular, lo manifiesten ante esta presidencia, dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar. De conformidad con lo previsto en los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general, ni haberse impugnado ninguno de sus artículos en lo particular, procederemos a su votación en un solo acto, tanto en lo general como en la totalidad de sus artículos en lo particular, por lo que solicito al diputado secretario lo someta en votación nominal a consideración del Pleno. En votación nominal se somete el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador, Beauregard de los Santos Lorena, Beltrán Tenorio Armando, Bellicia Rosique Pascual, Bojorquez Javier Claudio Elizabeth, Cáceres de la Fuente Juan Francisco, Castillo Moa Óscar, Ceballos Ábalos Andrés, de la Cruz Alcudia Carlos M., de la Cruz Pozo Alberto, Domínguez Sánchez Lucila, Espinosa May José Dolores, Gómez Asensio Fernando Enrique, González García Marcela de Jesús, González Jesús, Hernández Córdoba Jaime, Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando, Yeruas Mitia Elda María, Madrigal Hernández Luis Felipe, Manzano Rosas Julio Alonso, Martínez Pérez Juan José, Bueno Piñera Miguel Ángel, Morales Mateos Fernando, Ocaña Becerra José Carlos, Piñera Fernández Aurora, Selván García Jesús, Somellera Pulido Agustín, a favor, Ulín Barjao Manuel Antonio, Valenzuela Pernas Fernando, Villegas Zapato Humberto, Diputada Presidenta, el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, ha sido aprobado con 30 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Jonuta, Tabasco, para el ejercicio fiscal del año 2011. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. Toda vez que el dictamen de la Ley de Ingresos del municipio de Macuspana, Tabasco, se ha dispensado en su lectura previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión primero en lo general y posteriormente en lo particular por constar de más de un artículo. Se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en contra o es a favor. En virtud de que ningún diputado se anotó en contra del dictamen en lo general para los efectos establecidos en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen apartar algún artículo en particular, lo manifiesten ante esta presidencia dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar.
De conformidad con lo previsto en los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general, ni haberse impugnado ninguno de sus artículos en lo particular, procederemos a su votación en un solo acto, tanto en lo general como en la totalidad de sus artículos en lo particular, por lo que solicito al diputado secretario lo somete en votación nominal a consideración del Pleno. En votación nominal se somete el dictamen en lo general, en la unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador, Beauregard de los Santos Lorena, Beltrán Tenorio Armando, Bellicia Rosique Pascual, Bojorquez Javier Claudio Elizabeth, Cáceres de la Fuente Juan Francisco, Calderón Mena Javier, Castillo Moa Óscar, Ceballos Ábalos Andrés, de la Cruz Alcudia Carlos M., de la Cruz Pozo Alberto, Domínguez Sánchez Lucila, Espinosa May José Dolores, Gómez Asensio Fernando Enrique, González García Marcela de Jesús, González González Jesús, Hernández Córdoba Jaime, Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando, Yeruas Mitia Elda María, Madrigal Hernández Luis Felipe, Manzano Rosas Julio Alonso, Martínez Pérez Juan José, Bueno Piñera Miguel Ángel, Morales Mateos Fernando, Ocaña Becerra José Carlos, Piñera Fernández Aurora, Selván García Jesús, Somellera Pulido Agustín, a favor. Ulín Barjao Manuel Antonio, Valenzuela Pernas Fernando, Villegas Zapato Humberto, Diputada Presidenta, el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, ha sido aprobado con 30 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular de conformidad con las disposiciones legales, constitucionales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Macuspana, Tabasco, para el ejercicio fiscal del año 2011. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. Toda vez que el dictamen de la Ley de Ingresos del municipio de Nacajuca, Tabasco, se ha dispensado en su lectura, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión primero en lo general y posteriormente en lo particular por constar de más de un artículo. Se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en contra o es a favor.
En virtud de que ningún diputado se anotó en contra del dictamen en lo general para los efectos establecidos en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen apartar algún artículo en particular, lo manifiesten ante esta presidencia dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar. De conformidad con lo previsto en los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general, ni haberse impugnado ninguno de sus artículos en lo particular, procederemos a su votación en un solo acto, tanto en lo general como en la totalidad de sus artículos en lo particular, por lo que solicito al diputado secretario lo somete en votación nominal a consideración del Pleno. En votación nominal se somete el dictamen en lo general, en la unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Beauregard de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeruas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Bueno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín a favor. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Diputada Presidenta, el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, ha sido aprobado con 30 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Nacajuca, Tabasco, para el ejercicio fiscal del año 2011, por lo tanto emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. La Ley de Ingresos del municipio de Paraíso, Tabasco, se ha dispensado en su lectura previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Se procederá a su discusión primero en lo general y posteriormente en lo particular por constar de más de un artículo. Se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en contra o es a favor. En virtud de que ningún diputado se anotó en contra del dictamen en lo general para los efectos establecidos en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen apartar algún artículo en particular, lo manifiesten ante esta presidencia dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar.
De conformidad con lo previsto en los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general, ni haberse impugnado ninguno de sus artículos en lo particular, procederemos a su votación en un solo acto, tanto en lo general como en la totalidad de sus artículos en lo particular, por lo que solicito al diputado secretario lo somete en votación nominal a consideración del Pleno. En votación nominal se somete el dictamen en lo general, en la unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador, Beauregard de los Santos Lorena, Beltrán Tenorio Armando, Bellicia Rosique Pascual, Bojorques Javier Claudia Elizabeth, Cáceres de la Fuente Juan Francisco, Castillo Moa Oscar, Ceballos Ábalos Andrés, de la Cruz Alcudia Carlos M, de la Cruz Pozo Alberto, Domínguez Sánchez Lucila, Espinosa May José Dolores, Gómez Asensio Fernando Enrique, González García Marcela de Jesús, González Jesús, Hernández Córdoba Jaime, Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando, Yergo Mitia Elna María, Madrigal Hernández Luis Felipe, Manzano Rosas Julio Alonso, Martínez Pérez Juan José, Bueno Piñera Miguel Ángel, Morales Mateos Fernando, Ocaña Becerra José Carlos, Piñera Fernández Aurora, Selván García Jesús, Somellera Pulido Agustín a favor, Ulín Barjao Manuel Antonio, Valenzuela Pernas Fernando, Villegas Zapata Humberto. Diputada Presidenta, el dictamen en lo general, en la unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, ha sido aprobado con 30 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Paraíso, Tabasco, para el ejercicio fiscal del año 2011, por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. Toda vez que el dictamen de la Ley de Ingresos del municipio de Tacotalpa, Tabasco, se ha dispensado en su lectura, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión primero en lo general y posteriormente en lo particular por constar de más de un artículo. Se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en contra o es a favor. En virtud de que ningún diputado se anotó en contra del dictamen en lo general para los efectos establecidos en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen apartar algún artículo en particular, lo manifiesten ante esta presidencia dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar. De conformidad con lo previsto en los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado
o diputada en contra del dictamen en lo general, ni haberse impugnado ninguno de sus artículos en lo particular, procederemos a su votación en un solo acto, tanto en lo general como en la totalidad de sus artículos en lo particular, por lo que solicito al diputado secretario lo somete en votación nominal a consideración del Pleno. En votación nominal se somete el dictamen en lo general, en la unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Aquino Mena Cristian Salvador. Beauregard de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorquez Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González de Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeguas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Bueno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín, a favor. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Diputada Presidenta, el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, ha sido aprobado con 30 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Tacotalpa, Tabasco, para el ejercicio fiscal del año 2011, por lo tanto emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. En virtud de que ningún diputado se anotó en contra del dictamen en lo general para los efectos establecidos en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen apartar algún artículo en particular, lo manifiesten ante esta presidencia, dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar. De conformidad con lo previsto en los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, a no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general, ni haberse impugnado ninguno de sus artículos en lo particular, procederemos a su votación en un solo acto, tanto en lo general como en la totalidad de sus artículos en lo particular, por lo que solicito al diputado secretario lo somete en votación nominal a consideración del Pleno. En votación nominal se somete el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Beauregard de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorquez Javier Claudia Elizabeth.
Cáceres de la Fuente Juan Francisco, Calderón Mena Javier, Castillo Moa Oscar, Ceballos Ábalos Andrés, de la Cruz Alcudia Carlos M, de la Cruz Pozo Alberto, Domínguez Sánchez Lucila, Espinosa May José Dolores, Gómez Asensio Fernando Enrique, González García Marcela de Jesús, González de Jesús, Hernández Córdoba Jaime, Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando, Yerguas Mitia Elda María, Madrigal Hernández Luis Felipe, Manzano Rosas Julio Alonso, Martínez Pérez Juan José, Moeno Piñera Miguel Ángel, Morales Mateos Fernando, Ocaña Becerra José Carlos, Piñera Fernández Aurora, Selván García Jesús, Somellera Pulido Agustín, a favor. Ulín Barjao Manuel Antonio, Valenzuela Pernas Fernando, Villegas Zapato Humberto. Diputado presidente del dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, ha sido aprobado con 30 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Perdón. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Teapa para el ejercicio fiscal del año 2011. Por lo tanto, emítese el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. Toda vez que el dictamen de la Ley de Ingreso de Tenosique se ha dispensado en su lectura, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión, primero en lo general y posteriormente en lo particular, por constar de más de un artículo. Se solicita a los compañeros y a las compañeras y a los compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general, se anoten ante la presidencia, dando a conocer si es en contra o es a favor. En virtud de que ningún diputado se anotó en contra del dictamen en lo general, para los efectos establecidos en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen apartar algún artículo en particular, lo manifiesten ante esta presidencia, dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar. De conformidad con lo previsto en los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general, ni haberse impugnado ninguno de sus artículos en lo particular, procederemos a su votación en un solo acto, tanto en lo general como en la totalidad de sus artículos en lo particular, porque lo que solicito al diputado secretario lo somete en votación nominal a consideración del Pleno. En votación nominal se somete el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador,
Beauregar de los Santos Lorena, Beltrán Tenorio Armando, Bellicia Rosique Pascual, Bojorquez Javier Claudia Elizabeth, Cáceres de la Fuente Juan Francisco, Castillo Moa Oscar, Ceballos Ábalos Andrés, de la Cruz Alcudia Carlos M, de la Cruz Pozo Alberto, Domínguez Sánchez Lucila, Espinosa May José Dolores, Gómez Asensio Fernando Enrique, González García Marcela de Jesús, González Jesús, Hernández Córdoba Jaime, Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando, Yeruas Mitia Elda María, Madrigal Hernández Luis Felipe, Manzano Rosas Julio Alonso, Martínez Pérez Juan José, Bueno Piñera Miguel Ángel, Morales Mateos Fernando, Ocaña Becerra José Carlos, Piñera Fernández Aurora, Selván García Jesús, Somellera Pulido Agustín a favor, Ulín Barjao Manuel Antonio, sí. Okay. Gracias. Valenzuela Pernas Fernando, Villegas Zapata Humberto. Diputada Presidenta, el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, ha sido aprobado con 30 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos del municipio de Tenosique, Tabasco, para el ejercicio fiscal del año 2011. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites correspondientes. Toda vez que el dictamen de la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco se ha dispensado en su lectura previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión primero en lo general y posteriormente en lo particular por constar de más de un artículo. Se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en contra o es a favor. En virtud de que ningún diputado se anotó en contra del dictamen en lo general para los efectos establecidos en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen apartar algún artículo en particular, lo manifiesten ante esta presidencia, dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar. De conformidad con lo previsto en los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general, ni haberse impugnado ninguno de sus artículos en lo particular, procederemos a su votación en un solo acto, tanto en lo general como en la totalidad de sus artículos en lo particular, por lo que solicito al diputado secretario lo somete en votación nominal a consideración del Pleno. En votación nominal se somete el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. El Ejecutivo. Beauregar de los Santos Lorena. Beauregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorquez Javier Claudia Elizabeth, Cáceres de la Fuente Juan Francisco, Cáceres de la Fuente Juan Francisco, Castillo Moa Oscar, Ceballos Ábalos Andrés, de la Cruz Alcudia Carlos M,
De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. A favor. González de Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Ya lo tiene en consideración. No te apures. Yerguas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Bueno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Ocaña Becerra José Carlos. Ocaña Becerra José Carlos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín, a favor. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. 6. A 7. Diputada Presidenta, el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, ha sido aprobado con 23 votos a favor, 7 votos en contra y 0 abstenciones. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal del año 2011. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desea hacer uso de la palabra, a favor de anotarse con el diputado secretario para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. ¿Qué más? Andrés Ceballos, Juan José Peralta, Alterio Ramos, Pérez Pérez, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, de allá. Nadie. Martínez. No ha alzado la mano. Se han anotado para hacer uso de la palabra en asuntos generales los ciudadanos diputados Andrés Ceballos Ábalos, diputado Juan José Martínez Pérez, diputado Juan José Peralta Fosel, diputado Alterio Ramos Pérez Pérez, diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente y diputado Jesús González González. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Andrés Ceballos Ábalos, hasta por 15 minutos. Directiva, como siempre, un saludo afectuoso al público que nos acompaña, a los representantes de los medios y al querido pueblo de Tabasco. Los días 8, 9 y 10 de diciembre de 1990 se fundó en la Ciudad de México el Partido del Trabajo, como resultado de la confluencia
de un conjunto de organizaciones sociales de masas con la organización de izquierda revolucionaria Línea de Masas y vertientes significativas de la organización Línea Proletaria. En febrero de 1991 obtuvimos el registro electoral condicionado. Participamos en las elecciones federales de ese año obteniendo resultados adversos. El 13 de enero de 1993, nuestro partido logró el registro nacional electoral definitivo, mismo que hemos refrendado hasta nuestros días. El PT ha hecho suyos los ideales de Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos y Pavón, los hermanos Flores Magón, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas del Río, y de muchos otros grandes mexicanos y mexicanas que dedicaron sus vidas a favor de las mejores causas de la nación. Asimismo, de otros grandes ciudadanos y ciudadanas del mundo que han contribuido de manera significativa a favor de la democracia y el socialismo: Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Lenin, José Martí, Rosa Luxemburgo, Mao Zedong, Fidel Castro, entre otros muchos más. En 1994, 1997 y 2003 participamos sin alianzas en los procesos electorales federales, logrando contar con grupos parlamentarios en las cámaras de diputados y un senador en 1997 y por primera vez un grupo parlamentario en el Senado de la República a partir del año 2006 y actualmente. Hemos participado en alianzas de centro-izquierda para la presidencia de la República y las dos cámaras del Congreso de la Unión en los años 2000, 2006 y 2009. A lo largo de nuestra aún joven historia, hemos contado con regidores, síndicos, presidentes municipales y diputados locales en casi todos los municipios y entidades del país. El Partido del Trabajo representa una fuerza política real, en proceso de consolidación y desdoblamiento nacional, al servicio de las clases trabajadoras, los sectores populares, las clases medias progresistas y los empresarios nacionalistas. Luchamos día con día por construir un México y un Tabasco mejor, más próspero, equitativo, justo y democrático. El Partido del Trabajo es una institución política, social e ideológica, de línea de masas. Unidad nacional, todo el poder al pueblo es nuestro lema. Su bandera es la defensa de los intereses del pueblo. Nos llamamos Partido del Trabajo porque el trabajo es la fuente de los bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades. Además, el trabajo produce obras artísticas y científicas. Es el trabajo el que nos va permitiendo crear civilizaciones enteras, pero también el trabajo ha sido el medio para que unos seres humanos exploten a otros. Nuestro partido lucha para que el trabajo deje de ser una actividad explotadora y enajenante y se transforme en una actividad realizadora del ser humano. Somos un partido de movilización, de gestión y autogestión social y de acción popular directa. El PT promueve la construcción de organizaciones y entidades autónomas de masas que decidan por ellas mismas, que es la que dará verdadera solidez al proceso de sustitución de las instituciones caducas. Luchamos al lado de las masas populares por sus intereses y demandas y contra las prácticas burocráticas de los partidos tradicionales y de los gobiernos autoritarios. Estamos en contra del modelo económico neoliberal impuesto en nuestro país y estado de Tabasco desde 1982, que ha llevado a la pobreza a la mayoría del pueblo mexicano y cuya característica principal
ha sido reducir todas las funciones económicas y sociales del Estado mexicano y hacer que las fuerzas ciegas del Estado determinen todo el nivel de empleo, de los salarios, la seguridad social, la salud, la educación, la vivienda y hasta los tiempos de ocio y descanso de los mexicanos. El neoliberalismo, compañeros diputados y pueblo de Tabasco, favorece el auge del capital financiero con altísimas ganancias. Es especulativo. Por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores no paga impuestos. Por el contrario, se aplican altísimas tasas de intereses en las tarjetas de crédito y en los depósitos en efectivo, mayores de 15,000 pesos en los bancos, por solo citar estos dos ejemplos. Promovemos políticas de crecimiento económico, empleo y combate a la pobreza. Apoyamos a la economía campesina, a la micro, pequeña y mediana empresa. El PT promueve una alianza de desarrollo industrial de los medianos y pequeños empresarios con los trabajadores para poder competir contra las transnacionales y desarrollar un mercado interno que mejore los ingresos de los empresarios nacionales y sobre todo el nivel de vida de los trabajadores. Por último, y en mi calidad de diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, deseo reconocer, valorar y apreciar la gran contribución desde su fundación hasta nuestros días de cada uno de los afiliados y militantes de nuestro instituto político, en particular a nuestro guía y líder, el senador Alberto Anaya Gutiérrez, al senador Gonzalo Ñáñez, y no sin tampoco dejar de mencionar la gran aportación del exdiputado federal y local, el compañero Joel Padilla Peña, y del diputado local por Colima, Olaf Presa Mendoza, todos ellos fundadores de nuestro instituto político. ¡Que viva el Partido del Trabajo! Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Martínez Pérez hasta por 15 minutos. Buenas tardes a todos. Con el permiso de la presidenta de la mesa directiva, me permito dar lectura a un posicionamiento. Como ha sucedido desde el inicio de la administración granjerista, hoy volvemos a palpar la opacidad y corrupción con la que el gobierno del Estado se ha venido conduciendo. El día miércoles 8 de los corrientes, en sesión de Comisión de Hacienda y Presupuesto, fue aprobada la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado, la cual presenta, entre uno de sus rubros, ingresos derivados de financiamiento en cero, lo que nos indica que en el cuerpo del proyecto de ley, en su artículo 11, que a la letra dice: el Ejecutivo del Estado queda facultado para contratar financiamiento hasta por un monto que no supere un 15% de los ingresos ordinarios, en términos de lo dispuesto por el numeral 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado y de sus municipios, lo que nos confirma que el Estado no tiene una fianza sana, porque requiere de instrumentos crediticios a corto plazo para obtener, según el gobierno del Estado, liquidez. Eso demerita la economía del gobierno del Estado, ya que por ese préstamo tiene que pagar las tasas de interés más altas de la apertura del crédito. Según el gobierno del Estado, ha aplicado reingenierías a su administración y recorte al gasto público, supuestamente para salir del déficit financiero que ha sido recurrente desde el año 2007 a la fecha. Más aún, no ha dado el informe hacia dónde reorientó los recursos por despidos masivos de personal, más los ajustes que hizo a los sueldos del personal que actualmente labora en esta administración. A poco más de 2 años de las pasadas inundaciones que ha sufrido nuestro estado de Tabasco, así como el mal manejo de la administración pública de un gasto excesivo, despidos injustificados y robo a discreción por parte de nuestro gobernador Andrés Granier Melo, el cual ha dejado indefenso nuestra economía y estado de Tabasco. Y para hacer frente a estos problemas, que sin duda alguna ha provocado nuestro gobernante, dio origen a una reactivación económica de la iniciativa privada, creando un fideicomiso para el fomento y desarrollo de las empresas de Tabasco, el cual quedaría formalmente constituido a partir del próximo 31 de diciembre, con una bolsa estimada para iniciar en su operación de 60 millones de pesos.
Este fideicomiso fue creado con el 20% de la recaudación del 2.5% del impuesto sobre nómina, derivada de las reformas y adiciones aprobadas en el pasado mes de abril por el Congreso local a la Ley del Fomento Económico del Estado de Tabasco, el cual arrancará formalmente el primer día del próximo año 2011 con un monto inicial de 60 millones de pesos, al que se sumarán anualmente un total de 110 millones de pesos. Sin embargo, hasta el momento, este fideicomiso, que sería de diálogo abierto, transparente y conciliatorio con el sector empresarial, para el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y la atracción de inversión y garantías que requieren los empresarios del Estado, ha quedado en el olvido, pues el titular de la SEDECO, el ingeniero Ignacio Lastra Marín, y el sector empresarial del Estado, la Coparmex Tabasco, que dirige Daniel Vázquez Díaz, ha decidido suspender toda negociación con la dependencia en los temas referentes al fideicomiso del impuesto sobre la nómina, por falta de entendimiento por parte de la dependencia. Sin embargo, los pocos acuerdos han sido nulos e improductivos, pues este ingeniero Ignacio Lastra Marín está actuando de manera a conveniencia hacia su jefe, el gobernador, así como de manera irresponsable y fuera de la ley, pues no está acatando lo mandatado. Pues las reglas que operan dentro del fideicomiso no las acata, así como una serie de irregularidades que opera dentro de su alrededor. Por otra parte, las solicitudes de los créditos para estas empresas que hacen de manera retardada y a favoritismos. Compañeros diputados, no hay que quedarse cruzados de brazos, hay que hacer frente a estos problemas, pues de ello depende la economía y progreso de nuestro Estado. Es por ello que les hago un llamado de esta tribuna al titular de la SEDECO, al ingeniero Ignacio Lastra Marín, para efectos de que se consense de manera pacífica y se respete los acuerdos y las reglas que opera en dicho fideicomiso. Esto en pro de nuestros empresarios tabasqueños, que sin duda alguna son el progreso y crecimiento que garantiza una verdadera economía sólida para Tabasco. Muchas gracias, fracción parlamentaria del PRD. Se le concede el uso de la voz al diputado Alterio Ramos Pérez Pérez. Con el permiso de la mesa directiva, amigas y amigos diputados, medios de comunicación público en general, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pido, presidenta diputada de este Congreso, verificar el quórum si lo existe. Se le autoriza la salida, diputado Izquierdo. Gracias, diputada presidenta. Me da pena ajena lo que acontece en este Congreso por la falta de madurez política, sobre todo, en la cual se toman los temas muy importantes y relevantes del Estado de Tabasco. En casi un año de estar en esta legislatura, la mayoría de los compañeros diputados no nos hemos sabido comportar a la altura, sobre todo para poder defender los intereses de los tabasqueños. En días anteriores vimos cómo sesionó la Cámara de Diputados Federal, en la cual analizaron, discutieron y aprobaron el presupuesto tanto de ingresos como de egresos. Así se comportó hace 70 años el país, durante 70 años en la cual vivió bajo ese régimen, podríamos llamar porfiriato. Después del 2000 se cambió la página de la historia del país. El Estado de Tabasco se está preparando para esos futuros escenarios. Felicito al Estado de Oaxaca, Puebla y Sinaloa, que en este año 2010 le decidieron dar la vuelta a la página de la historia, y no estamos muy lejos de que el Estado de Tabasco podamos encaminar, nos estemos preparando para eso. Decirle a la ciudadanía en general, darles aliento que sigamos trabajando en conjunto. Habremos diputados y diputadas que estemos dando la cara por todos y cada uno de ellos. Comento esto porque aquí hemos exhortado a las diferentes instituciones, primero a la Secretaría de Educación, para mejorar las instalaciones educativas de las comunidades indígenas.
hemos exhortado al INJUDET para mejorar las instalaciones deportivas, hemos exhortado a la Junta Estatal de Camino, porque en el caso del municipio de Tacotalpa no se ha pavimentado ni un solo kilómetro por parte de la Junta Estatal de Camino, ya ni se diga el mantenimiento para las comunidades rurales. Es así como este Congreso, muy opaca, con muy baja calidad, se comporta y de nueva forma se hace un atento contra los tabasqueños. Nosotros, en lo particular, 4 diputados, estaremos dispuestos a seguir haciéndole frente, porque hemos propuesto cosas importantes a este Congreso, en la cual algunos están todavía en la congeladora. Decirle a los tabasqueños que sigamos de frente, sigamos trabajando, porque yo creo que nada más nos faltan 2 años para que esta historia negra, que duró más de 70 años en el estado de Tabasco, podamos expulsarlo y poderle hacerle un verdadero frente para el verdadero crecimiento y desarrollo de nuestro estado. Sé diputado José Carlos Ocaña Becerra, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco. En nuestra calidad de diputados integrantes de la 60ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se nos hizo llegar un proyecto de decreto de presupuesto de egresos 2011, el cual solamente vienen señalando por rubros. Lo anterior es violatorio de lo dispuesto por la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la cual en su artículo 13 claramente establece que el gasto público estatal se basará en los presupuestos, tanto de ingresos como de egresos, que se formulen con apoyo en el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Financiero del Estado. El presupuesto de egresos deberá señalar los programas, proyectos, objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, y se elaborarán por año de calendario basado en costos estimados y podrán modificarse mensualmente de acuerdo al movimiento que sufra el ingreso del Estado. Los anteproyectos de los presupuestos de ingresos de las entidades señaladas en el artículo 3, fracción tercera, de esta ley se presentarán a la Secretaría de Planeación y Finanzas durante el mes de octubre correspondiente el año antes de su vigencia. La Secretaría de Planeación y Finanzas establecerá la normatividad para la elaboración de dichos anteproyectos, la que serán observada por las entidades. De tal manera que el presupuesto no es solo la entrega de un documento con cifras y montos, sino, como señala la fracción segunda del artículo 13 del mencionado ordenamiento legal, la cual acabo de leer, consta también y debe señalar los programas, proyectos, objetivos, metas y entidades responsables de su ejecución. Más aún, y a efecto de clarificar todos los documentos que integran los presupuestos de ingresos y de egresos, el artículo 18 de la misma Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad Pública establece que los proyectos de los presupuestos de ingresos y egresos del Poder Ejecutivo, elaborados con base en los anteproyectos presentados por las entidades a que se refiere el artículo 3, fracción tercera de esta ley, deberá ser presentada oportunamente al titular del Poder Ejecutivo por la Secretaría de Planeación y Finanzas para su revisión y aprobación, los cuales deben de contener: 1. El proyecto de presupuesto de ingresos, inciso A, la explicación necesaria y el pronóstico de la condición económica, financiera y hacendaria del Estado. Inciso B, la situación que guardan las finanzas públicas respecto a su ejercicio fiscal, así como la estimación del siguiente ejercicio. Inciso C, el desglose de los ingresos calculándose los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y cualquier otro ingreso que reciba el Estado.
2. El proyecto de presupuesto de egresos, inciso A, la descripción de los programas que sea la base de proyectos, señalándose objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, así como su evaluación estimada por programas. Inciso B, la explicación de los principales programas y en especial de aquellos que abarquen 2 o más ejercicios fiscales. Por todo lo anteriormente expuesto, pido a usted, en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política, solicite al Ejecutivo Estatal que remita debidamente el proyecto de presupuesto de egresos en los términos que claramente define el artículo 11 de la multicitada Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gastos Públicos, el cual mandata que el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanza, proporcionará a solicitud del Congreso del Estado todos los datos estadísticos e información generales que puedan contribuir a una mejor comprensión de las proposiciones contenidas en los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos. Villahermosa, Tabasco, a 10 de diciembre, sufragio efectivo, no reelección, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, diputado Juan José Peralta Fósil, diputado Bernardo Barrada Ruiz, diputada Lorena Méndez Denis, diputado Alterio Ramos Pérez Pérez. Es cuanto, diputada presidenta. Se le concede el uso de la voz al diputado Juan José Peralta Fósil hasta por 15 minutos. Honorable Congreso del Estado, solamente para mencionar que el viernes pasado la dirección jurídica de este Congreso me notificó un documento donde manifiesta, según su punto de vista, que la controversia constitucional que hemos venido proponiendo a este Congreso, estima la dirección jurídica es improcedente. En ese sentido, el día de hoy voy a entregar a la mesa directiva 8 jurisprudencias definidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el caso que hemos venido proponiendo, la controversia constitucional, es jurídicamente viable y jurídicamente procedente. Pero es evidente que José Carlos Ocaña pues no tiene la disposición como representante legal del Congreso del Estado para defender los intereses de Tabasco. Ahí se requieren tamaños para enfrentar con una controversia a la Federación. Entonces voy a dejar a la mesa directiva el oficio donde le damos las herramientas para que él delibere con su director jurídico que sí es procedente, y quiero dejar constancia en esta mesa directiva que le solicitamos a José Carlos Ocaña, quien tiene la representación legal del Congreso, que conforme a la facultad que le confiere a él el artículo 56, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que me voy a permitir darle lectura, nos otorgue un poder para que 4 legisladores a nombre del Congreso de Tabasco podamos presentar esa controversia constitucional y defendamos los intereses de Tabasco. Cito textualmente la facultad que le confiere al presidente de la Junta de Coordinación Política la Ley Orgánica del Congreso. Dice: tener la representación legal del Congreso quedando facultado para otorgar, sustituir o revocar poderes y mandatos, incluso aquellos que requieren cláusula especial. Apelando a esa facultad que tiene quien hoy preside la Junta de Coordinación Política, le estamos solicitando por escrito que, bueno, ya que él no le interesa defender al pueblo de Tabasco porque está habituado nada más a la política del sí señor, que nos otorgue un poder para que a nombre del Congreso podamos nosotros
presentar esa controversia constitucional. Entonces voy a hacer la entrega a la mesa directiva a través de la Secretaría para que Ocaña pueda revisar los criterios de que sí es jurídicamente procedente la controversia constitucional. Y decía yo, diputado Ocaña, que ojalá nos entregue un poder a 4 diputados para que podamos defender a Tabasco. Usted tiene la representación legal, pero pues no vemos que haya voluntad política para poder hacer un planteamiento jurídico hacia la federación. Entonces, con la facultad que se le confiere, que nos faculte para que 4 legisladores, en nombre del Congreso, pues podamos defender al pueblo de Tabasco. ¿Por qué es importante insistir en esto de la controversia? El miércoles próximo pasado, en el programa de telereportaje, estuvo en una entrevista el gerente estatal de la Conagua, el ingeniero Mijangos, y manifestó que hacia noviembre del 2012 se va a concluir lo que él llama el Programa Hídrico Integral de Tabasco, pero que es exclusivamente para salvaguardar a Villahermosa, ni siquiera para proteger al municipio del centro y obviamente los 17 municipios de la entidad. Se trata de un programa que, lo acaba de decir quien es el responsable de la Conagua, solamente es para salvaguardar Villahermosa, para proteger Villahermosa, y qué bueno que se proteja el principal centro político y económico del pueblo de Tabasco. Pero también tenemos que entender que Tabasco son 17 municipios. Entonces, creo que es urgente que desde el punto de vista legal podamos hacer un planteamiento serio, un planteamiento responsable, un planteamiento apegado a derecho, que le dé a los tabasqueños una forma de defenderse contra el mal manejo que por 4º año consecutivo se ha hecho de las presas del Alto Grijalva. Entonces voy a entregar a la mesa directiva esa solicitud, donde básicamente estamos demostrando que sí procede la controversia constitucional, y le hago la petición pública a José Carlos Ocaña que ojalá nos dé el poder que le confiere el Congreso a 4 legisladores y podamos presentar nosotros, en nombre de esta Cámara, la controversia constitucional que, repito, sigue urgiendo y es una necesidad que tenemos que darle al pueblo de Tabasco para defender sus legítimos intereses. Se le concede el uso de la voz al diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, hasta por 15 minutos. Se le concede el uso de la voz al diputado Jesús González González por 15 minutos. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. Solo vengo a esta tribuna a apoyar a los amigos de el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco. Últimamente se han visto en un conflicto entre el gobierno del Estado y los generadores de empleo de Tabasco. Ellos fijaron una postura oficial que dice de la siguiente manera: postura oficial del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, consensada entre todos sus integrantes respecto al tema del fideicomiso para el fomento y el desarrollo de las empresas de Tabasco, que será creado con el 20% de la recaudación del cobro del 2.5% del impuesto sobre la nómina. El Consejo Coordinador Empresarial participará en el fideicomiso si y solo si se cumplen 3 requisitos. Primero, que el fideicomiso sea de nueva creación y que se opere de manera independiente con estructura propia. Segundo,
que la Secretaría del Comité Técnico del Fideicomiso recaiga en un empresario. Tercero, que el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco sea el filtro para la aprobación de los proyectos de las empresas tabasqueñas que requieran acceder al fideicomiso. Asimismo, el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco aclara que su intervención no es manejar los recursos, sino que estos sean operados por la Fiduciaria Nacional Financiera para evitar malas interpretaciones. También aclara que en caso de que la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, no acepte esas condiciones, los empresarios aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco se retirarán de la operatividad del fideicomiso para que sea completa la responsabilidad de la SEDECO en su manejo. Sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial confía en las buenas disposiciones de la SEDECO y que tenga apertura y disponibilidad de negociación y se llegue a un acuerdo positivo. Amigos, compañeros diputados, integrantes de esta soberanía, solicito de manera especial apoyar el empleo tabasqueño a través de estos empresarios para que intervengamos así en solucionar los problemas que surgieron en el fideicomiso para el fomento de las empresas de Tabasco, que se va a crear con el 20% de la recaudación del cobro del 2.5% del impuesto sobre nómina. El gobierno del Estado, de manera de quienes presiden esa responsabilidad, no han sabido respetar los convenios a los cuales se comprometió con los empresarios. Aún sabiendo que la ley prohíbe condesignar en la Secretaría del Comité Técnico del Fideicomiso a un empresario integrante del Consejo Coordinador Empresarial para que fuera aprobado el aumento del 150% en el impuesto sobre nómina, el cual pasó del 1% al 2.5%. Derivado de lo anterior, debemos intervenir para lograr un acuerdo que respalde la solicitud del Consejo Coordinador Empresarial y apoyar a los ya afectados empresarios con el alza de impuestos sobre nómina, cuya alza en su momento fue rechazada por los integrantes de la bancada del PRD, y en el que el fideicomiso sea de nueva creación y opere de manera independiente con estructura propia, que el Consejo Coordinador Empresarial sea el filtro para la aprobación de los proyectos de las empresas tabasqueñas que quieran acceder al mismo. Compañeros legisladores, debemos respaldar a nuestros empresarios, ya que son generadores de empleo, por lo que debemos intervenir para lograr el fideicomiso que cumpla con el fin que fue creado. Muchísimas gracias. Al haberse desahogado la lista de oradores anotados en los asuntos generales, se declara agotado este punto. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 14:30 del día 10 de diciembre del año 2010, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día 12 de diciembre del presente año en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Gracias.